Muy bien, mis amados, hoy vamos a tocar un tema el cual se titula La viuda en deuda, y vayan conmigo por favor al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, vuelvo y reitero, este tema se titula La viuda en deuda. Hace ratito cantábamos, entonábamos esta alabanza para nuestro Rey y cantábamos que Él consumó en la cruz el único y el más completo de los sacrificios, y Él pagó, hermanos. Él pagó algo que nadie podía pagar. Así es de que hoy yo les voy a compartir un tema de una mujer que estaba en una deuda, hermanos. Y vamos a mirar quién fue el que intervino. ¿Cuál fue la mano quién fue la mano que intervino para que esta viuda saldara una deuda que parecía impagable, parecía como que no tenía salida? Pero vamos a ver, ¿verdad?, cómo Dios es bueno y poderoso, que siempre nos libra absolutamente de todas y cada una de ellas. Y Jesús ya pagó la más grande, pero también el Señor sigue saldando muchas, terrenalmente hablando. Vamos a tocar una de ellas, ¿qué les parece? Dice la Biblia en Segundo de Reyes 4, verso 1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, solo una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos, tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Recuerden que estamos tocando áreas de cómo tiene que haber limpieza en el área espiritual. Yo quiero subrayar la última frase que leímos en el capítulo 4, en donde dice: enciérrate tú y tus hijos. No se les olvide que de alguna manera usted y yo seguimos en un encierro. Seguimos todavía, ¿verdad?, una gran parte del día bajo techo, por razones obvias, ya las conoce usted. Pero tenemos que sacarle provecho a todos los tiempos, hermanos. La Biblia dice que aprovechemos el tiempo porque los tiempos son malos. Tenemos que aprovechar todos y cada uno de los minutos o segundos que Dios nos da estando dentro de un techo, hermanos. Hoy yo les voy a compartir qué es lo que la mano poderosa de Dios puede hacer cuando nuestro razonamiento tan pero tan mínimo y secular no nos alcanza para entender lo que Dios puede hacer. En esta escena acabamos de leer y miramos a una mujer que se había quedado sin marido. Lógicamente, ¿verdad?, es declarada viuda cuando una mujer se queda sin su esposo. El marido había muerto y no se dan a conocer los detalles cuál fue la causa de la muerte de este varón. Lo único que la Biblia sí dice, y yo quiero resaltar, es que había benditas cualidades en este hombre. Dice la Biblia que su estilo de vida que esta persona llevó era bastante agradable delante de Dios, temeroso de Dios. Así lo narran las Escrituras, un hombre que le teme, que honraba a Dios. Si usted lee otras versiones, como la Nueva Traducción Viviente, o la Traducción Lenguaje Actual, o la Biblia al Día, usted se va a dar cuenta que otras versiones catalogan a este hombre no solamente como hijos de profetas, sino como un profeta también. Y qué bonito es tener esa generación de profetas. Para mí no habría mejor regalo de parte de Dios que mi descendencia, que mi hija pudiera predicar la palabra de Dios.
¿verdad? Que todos nuestros descendientes pudieran ser personas que nos suceden para predicar la palabra del Señor, como en esta generación de profetas podemos ver. El hombre muere, dice la Biblia, y las palabras emitidas de la boca de la viuda confirman que el mismo Eliseo, quien también era considerado varón de Dios, él atestiguaba de que este difunto o esta persona que había muerto verdaderamente se mostró como un hombre temeroso de Dios, un hombre que amó a Dios, un buen testimonio. Y qué bonito se escucha esa mención de los mismos labios de las esposas, varones. ¿A poco no quisieran usted y yo, varones? ¿A poco no quisiéramos que esa frase de los labios de nuestra esposa, de su esposa, de su pareja, se escucharan esas palabras? Usted sabe que mi esposo es un varón de Dios. Esas son las palabras que emitió esta mujer hacia un profeta. Tú sabes, Eliseo, tú y yo somos testigos de que mi esposo era un hombre que se esforzó por obedecer a Dios. Este hombre amaba a Dios para servirle genuinamente, ¿verdad? Era un hombre apasionado por buscar el rostro de Dios. Era un hombre comprometido con Dios. Un hombre que cuando hablaba, yo no sé si a usted le sucede, un hombre que cuando hablaba era tanta su emoción que se deleitaba, hermanos. Se podía notar esa emoción interna a través de sus ojos y de la sonrisa. Cuando usted y yo somos apasionados por la Biblia y apasionados de un Dios todopoderoso al cual servimos, mis amados, se puede notar, se puede leer, se puede dibujar la sonrisa, se puede mirar en nuestros ojos esa pasión y esa emoción interna con la cual verdaderamente hemos recibido a Dios. Posteriormente, esta viuda le presenta la situación y se la trae delante de Eliseo. Era una necesidad, por cierto, bastante apremiante, ya que tenía un serio problema, hermanos. Ella necesitaba pagar una deuda, pero no tenía recursos. ¿A cuánto les ha sucedido algo así, por cierto, mis amados? Que deben de saldar una deuda. Debemos de cubrir una deuda, pero estamos imposibilitados económicamente hablando, materialmente hablando. Yo no creo que sea definitivamente una buena causa, ¿verdad? Desde Cristo para acá, en mi caminar con Dios, no me acuerdo haber pasado algo así, pero antes de Cristo, yo creo que sí, mis amados. Creo que todos hemos experimentado deudas que de repente nos vienen de dónde, a veces ya ni nos acordamos, cosas que de repente hicimos y cuando nos llegan, oh, sí, ahorita qué bueno que me vino eso en la mente. Ahorita me recordé deudas que me vinieron ya estando en los caminos del Señor. Lógicamente fueron cosas que yo mismo provoqué antes de que Jesús viniera a mi vida. Algunas veces las he platicado, creo que se acuerdan, ¿no? Mis amados, tuve que pagar, ya estando en Cristo, tuve que pagar, decimos en México, con creces. Aquí en Estados Unidos tuve que pagar extra cargos. Imagínate. Y los tuve que pagar, hermanos. Pero créanme que no lo hice con una carga en mi corazón. Lo hice con mucho gusto. Yo siempre les he dicho lo siguiente: si queremos estar bien delante de Dios, mis amados, más nos vale arreglar todas las cuentas, aunque sea mínima, pastor, aunque sea así de chiquitita. Se los digo por experiencia y vean cómo va a bendecirnos Dios. Yo lo hice, mis amados, créanme. Y vaya que sí es algo gravoso. Es difícil tener ese tipo de deudas y de dónde saco el dinero, ¿no? De acuerdo a la ley de Moisés, solamente existía una manera legítima de cubrir esa deuda para todos aquellos que no tuvieran algún recurso tanto material como económico. Eso es lo que decía la ley de Moisés o el Pentateuco. Tenían que vender a sus hijos, hermanos. Tenían que vender a sus hijos como esclavos para poder cubrir, para poder saldar o para poder cancelar X deuda. De hecho, la Biblia dice que legalmente, todo acreedor
es decir, todo prestamista, perdón, tenía el derecho de reclamar a los miembros de la familia, porque legalmente tenía el papel, aquí me deben dinero, aquí me deben esta deuda y se tiene que saldar. No tenemos, señor prestamista, no tenemos, señor acreedor, cómo saldar, cómo pagarle. Oh, ok. Entonces, este papel me otorga legalmente a que yo elija a quién me voy a llevar. Y esta mujer tenía a 2 hijos. Y sus hijos, como hebreos, la única esperanza que tenían para salir después de que habían sido utilizados como esclavos, era esperar con paciencia el 7º año, el año del jubileo. En Israel tenían por costumbre celebrar, bueno, tenían una contabilidad. Cada 7 años le llamaban el año del jubileo. En ese año, cualquier persona que prestaba no tenía que ponerle atención a la fecha. Si alguien necesitado, ¿verdad? Sobre todo entre hebreos, entre hermanos, necesitaba X cantidad, ¿no? Y alguien, tú la tenías, por decirlo, yo la tenía, y le hacía falta al año del jubileo, le hacían falta nomás un mes o 15 días, decía Jehová, Dios, más te vale no ser mezquino, más te vale abrir tu mano y darle, porque si no, la mano de Dios estará contra ti, lo va a mirar Dios y te la va a cobrar a ti. Dios siempre nos manda retos, mis amados. Entonces, esta viuda no quería que sus hijos fueran esclavizados, porque si comenzaba desde el primer año, entonces tenían que cruzar los 7 largos años para que al final de este ciclo, de este periodo, sus hijos pudieran una vez más salir, ¿verdad? Eso lo dice Deuteronomios 15, cuando tenga usted tiempo de leerlos. También lo dice Éxodo 21, versículo 2. Dice lo siguiente, Éxodo 21, verso 2. Si comprares siervo hebreo, 6 años te servirá, mas el 7º saldrá libre. Eso es lo que dice la Escritura, para que no vayan a pensar que yo les estoy diciendo inventos. Para esta viuda, la privación de 2 de sus hijos, o los 2 hijos, los únicos hijos que tenía, esto significaría la pérdida de su único apoyo, hermanos, ya que no habría o ya no tendría otra manera de sustentarse. Hablo en términos humanos, ¿no? Humanamente hablando, ella quedaría expuesta a enfrentar muchas dificultades y muchas necesidades como viuda. ¿Cuántos recordamos la historia de Ruth? Hemos leído este libro muy chiquitito, pero bastante sustancioso, el libro de Ruth. Dice la Biblia, ¿verdad?, que había una familia de un varón de Belén. Dice la Biblia Efrateo. Cuando la Biblia habla de Efrateo o Efrata, se refiere a la gente de Belén. ¿Ok? Dice Ruth, el libro de Ruth, en el primer verso, que salió una familia de Efrata, de Judea, es decir, Belén. Y esta familia era precisamente, ¿verdad?, el esposo de Noemí, junto con sus 2 hijos. No tardó mucho tiempo, ¿verdad? Creo que la Biblia narra que después de 10 años murieron todos los varones. Murió su esposo, murieron sus 2 hijos. Dice Ruth 1:5 que murió Malón y Kelión, eran los hijos de esta mujer llamada Noemí, quedando así la mujer desamparada de 2 hijos y de su esposo. ¿Se dan cuenta que las mujeres quedaban desamparadas, hermanos? Imagínate, viuda, y para cerrar con broche de oro, murieron también sus 2 hijos. Una viuda, hermanos, quedaba prácticamente casi sin recursos, hermanos. Estaba expuesta a la gran necesidad. Por eso esta mujer clamó al profeta, le dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Tengo un problema, ayúdame. ¿Ah? Entonces, esta mujer se sintió, hablo de Noemí, cuando quedó desamparada, hermanos. Narra la Biblia en Ruth 1:20 que cuando ella regresó, después de que quedó desamparada, regresó una vez más a Belén.
su familia que la conocía y los conocidos le decían, oh, qué bueno, gloria al Señor, ya regresaste una vez más a tu tierra, Noemí. Y ella decía, no, no, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Era difícil, hermanos, una vida para una mujer viuda, para que más o menos entendamos que lo que estaba pidiendo esta mujer no era cualquier cosa, no era cosa sencilla, hermanos. Las Escrituras nos enseñan que cuando una madre queda viuda, nuestro deber como hijos es honrarla, hermanos, es apoyarla. Debemos sustentar todas sus necesidades, pero tenga mucho cuidado, lo debemos de hacer con mucho gusto, lo debemos hacer con ánimo pronto. Es necesario que lo hagamos con alegría y con amor, hermanos, porque si lo hacemos con tristeza y lo hacemos con quejas, no nos vale de nada, hermanos. De hecho, el apóstol Pablo escribió algo al respecto. Primera de Timoteo, en el capítulo 5, verso 16, él dijo, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Eso es bíblico, porque desde siempre entendemos que una experiencia de viuda, a lo mejor las viudas entienden esto, a lo mejor usted no, ¿verdad? Porque tiene esposo, tiene hijos responsables, gloria al Señor, pero una viuda desamparada, yo he escuchado casos, hermanos. Mi mamá allá en mi pueblo me platica de muchos casos muy tristes, muy lamentables, de gente que tiene quien la sostenga, hermanos. ¿Tiene posibilidades las personas de sostener a sus madres, que ya son viudas, y se olvidan, hermanos? Qué experiencia tan lamentable sufren muchas mujeres. A Dios no le agrada eso. ¿Cuántos saben que Dios siempre ha tenido completo y absoluto cuidado de todo su pueblo, hermanos? Él siempre ha tenido cuidado, hermanos. Es cuestión de creerle, ¿no? Pero cuando nos viene la prueba, es necesario pasarla. Dice en el Salmos 37, en el versículo 25, joven fui y he envejecido. Dice, y no he visto justo desamparado, porque Dios jamás desampara, ni su descendencia que mendigue pan. Hay una versión diferente, escuchen bien lo que dice la palabra de Dios para todos, en Salmo 37, 25. He vivido muchos años y nunca he visto al justo desamparado, ni a sus hijos sin tener que comer. Se dan cuenta que cuando nosotros cumplimos todas y cada una de los mandamientos, de los principios bíblicos, ¿se dan cuenta que la bendición es para mí y para usted? Dios es Dios, Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo Rey, Él sigue siendo el Altísimo, Él sigue siendo nuestra provisión. A Él no le quitas ni le pones, ¿no? De hecho, la Biblia dice que a veces le robamos cuando no damos. Y cuando damos a un necesitado, dice la Biblia, ¿cuántos han leído esta parte bíblica cuando dice, el que le da al pobre, a Jehová le presta, y Él se lo pagará? Comprobadísimo, mis amados, comprobadísimo. Vamos a leer el segundo verso de Segundo de Reyes 4, ¿qué les parece? Segundo de Reyes 4. Abra su corazoncito, mis amados, porque yo quiero que nos identifiquemos y que permitamos a Dios lavar muchas áreas, hermano. Hay muchas áreas, mis amados, que aún deben ser limpias, aún deben ser completamente lavadas, purificadas. Y no hay mejor manera de purificarlas si no es por la palabra de Dios. Así es de que abra su corazoncito, porque en estos temas estamos pidiéndole a Dios que nos lave, como dijo el salmista ahí en el Salmo 51, lávame más y más de mi maldad, purifícame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Así es de que nuestra condición tiene que ser emblanquecida por la preciosa sangre de Cristo Jesús ahí en la cruz, y después de eso, la palabra de Dios. Ya ustedes estáis limpios por la palabra de Dios. Así es de que vamos a permitir que la palabra nos lave, hermanos. Dice el verso 2 lo siguiente. Y Eliseo dijo, ¿qué haré yo
cuando la viuda le dijo, tu siervo era temeroso de Dios, ha venido el acreedor para tomar a mis 2 hijos, yo no quiero que se los lleve. Y Eliseo dijo lo siguiente, ¿qué te haré yo, mujer? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Si notan el ánimo pronto y el deseo que mostró Eliseo para ayudar a la viuda de un hombre que honraba a Dios, yo no sé si alcanzan a ver que Eliseo estaba dispuesto, hermanos. Déjame ver, mujer, ¿qué puedo hacer por ti? Entiendo muy bien, tenemos memoria de tu esposo, que era un hombre esforzado, era un hombre comprometido con Dios. Y por supuesto que le vamos a decir a Dios, vamos a rogarle a Dios que Dios te honre y Dios te conceda la petición, como le dijo el sacerdote, Elim a Ana, que Dios conceda tu petición. Vamos a pedirle a Dios. En aquellos días se dice, ¿verdad?, que había ciertas ciudades en las cuales tenían escuelas para profetas, y muchas de esas academias para preparar profetas estaban localizadas en ciudades así como Betel, como Jericó, ahí en Israel, hermanos. Era necesario, era importante preparar gente para que se dedicara a seguir predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Y muy probable, hay comentarios bíblicos que muy probable este hombre pertenecía a una de esas ciudades. Ahí se estaba preparando como profeta. Ahí en 2 de Reyes 4, versículo 2, dice la segunda parte, no tengo cosa alguna en casa. Lo único que tengo, profeta Eliseo, es una simple vasija de aceite. El aceite del que se está hablando aquí era de olivo, mis amados. El aceite de olivo desde siempre ha sido utilizado, ¿verdad?, para diferentes usos. En aquellos días, solo por mencionarle algunas partes o algunas cosas, ese aceite de olivo podía ser utilizado para ungir cuerpos, para cocinar. También se utilizaba como un combustible, hermanos. Un combustible. ¿Se acuerdan la famosa parábola de las 10 vírgenes? Ahí en Mateo 25. Bueno, ahí podemos ver que el aceite era utilizado como combustible para que las lámparas se encendieran y emitieran luz, ¿verdad?, provocando lumbre en sí, una llama de fuego, ¿verdad? Entonces, vaya que esta viuda aparentemente no tenía gran provisión, hermanos. Si usted lee esta parte bíblica en otras traducciones, va a encontrar como tenía solamente una vasija, tenía solamente un jarro de aceite, o también tenía solamente un frasco de aceite. Vaya que esta viuda, bueno, tenía muy pocos recursos, hermanos. Casi estábamos hablando, ¿verdad?, de una provisión pero tan pequeñita, al grado de decir que estaban en extrema pobreza, ¿verdad? Ustedes se pueden imaginar un hogar en donde tú volteas y dices, ¿qué hay aquí qué hay aquí de valioso? No hay muebles, no hay cosas caras, no hay una buena cama, un buen sofá, no hay nada, no hay bonitas lámparas, no hay absolutamente, imagínate, hermano, una provisión completamente, mínima, ¿no?, por así decirlo. En ocasiones, usted y yo nos sentimos pero tan necesitados, tan desafortunados, nos sentimos tan escasos, nos sentimos extralimitados, al grado, hermanos, que creemos que Dios no está con nosotros. Yo no sé a cuánto les ha pasado eso. A veces, hermanos, no tenemos casi nada. Y lo poquito que tenemos, yo lo he escuchado de boca de muchos cristianos, es una miseria lo que tengo. Imagínate, hermano. Un cristiano diciendo que tenemos una miseria. O sea que le estás diciendo a Dios que es un Dios que te da sobras o miserias.
A veces no medimos lo que decimos, hermano. A veces hablamos por arrogancia, por coraje, por despecho, a veces hablamos por, no sé, ¿verdad? Pero no podemos manifestar esa terrible condición, hermanos. A Dios no le podemos decir que nos ha dado eh, eh, este, sobras, hermano. Incluso a veces creemos que lo que tenemos al alcance es tan insignificante, sin la mínima validez, que absolutamente nada podremos lograr con eso, que jamás nos podría saldar deudas que tenemos, ¿verdad? Y todavía me voy a ir más lejos que ahí, hermanos. ¿Cuántas personas hemos dicho o hemos experimentado que de acuerdo a la provisión que yo tengo en la casa, es mi cercanía con Dios? Mucha gente voltea a su alrededor en la casa, ¿no? Oh, pues mira, mira, tenemos fruta, tenemos tortillas, tenemos pan, tenemos carne, tenemos jugo, tenemos todo lo que tú quieras. A veces pensamos que Dios está bien cerquita porque tenemos muchísima provisión. Tienes tu cuenta llena de dinero en el banco y tú consideras y resumes que porque la provisión, porque hay muchísima provisión, aseguras que estás más cerquita de Dios. Y eso es bastante, bastante errado. Porque el que no tiene dice, a ver, déjame ver, no tengo nada. Pues qué tan lejos estará Dios de mí. Dios está de lejos como de aquí a la luna. Pues mira, solamente tengo una simple vasija de aceite. ¿Se dan cuenta lo errado que es predicar un evangelio tan pero tan superficial? Un evangelio que no tiene sustento en lo absoluto. ¿Cómo que Dios está cerca de mí en base a la provisión? Por eso, mis amados, yo les advierto y también quiero alertarlos. El hecho de que tengamos provisión, que tenemos todavía nuestro buen trabajo, que tenemos todavía nuestros buenos ahorros, qué bueno que los tenemos, pero no deduzcamos que por esa causa Dios está bien cerquita de nosotros, porque a veces es totalmente opuesto. A veces el que tiene muchísima provisión no es absoluto, está alejadísimo de Dios. Y a veces Dios permite que no tengamos casi nada, no porque se haya ido lejos de nosotros, se lo voy a poner en la Biblia, sino porque quiere tratar conmigo. No con usted, ¿eh? No, usted no es cristiano, ¿verdad que no? Estoy ironizando. Dios quiere tratar con su pueblo, hermanos. Así es de que Dios, la cercanía de Dios, o si Dios está conmigo, no se mide por cuánto tengo, por cuánto deje yo de tener, o por cuánto puedo yo acumular. Dice la Biblia en Salmos, vayan conmigo por favor a Salmos 101, versículo 6. Salmo 101, versículo 6, para que le pongamos fundamento bíblico a lo que yo estoy hablando. A mí me gusta que la palabra de Dios sea la que nos testifique, la que nos compruebe, la que arranque cualquier tipo de dudas. En el Salmo 101, versículo 6, usted ponga su mirada ahí, yo le voy a leer uno más. Espéreme ahí, ¿ok? Yo le leo Salmos 34, versículo 18. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Noten, mis amados, que ahí no dice que cercano está Jehová a Dios, a los que tienen mucha provisión, aunque usted la puede tener y Dios está con usted. Por supuesto, ¿verdad? Tenemos a un Abraham con muchísima provisión y Dios con él. Tenemos a un José en Egipto con muchísima provisión y Dios con él. Tenemos a un rey David con muchísima provisión y Dios con él. Pero también tenemos aquí una viuda con una sola vasija de aceite y también Dios con ella. Lo vamos a averiguar, ¿ok? Déjenme les leo Salmos 101, versículo 6. Dice lo siguiente, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Para qué, mis amados? Para que estén conmigo. ¿Qué busca de nosotros Dios, mis amados? Fidelidad. Solamente siendo justo, siendo justificado por la fe,
tenemos paz para con Dios, Romanos 5:5, solamente siéndole fiel a Dios. Ese es el único requisito que necesitamos, mis amados. Y no se vaya a sentir usted alejado de Dios, porque Dios está con nosotros. Dios está con quien le busca, Dios está con quien se consagra, Dios está con quien le obedece. Dios no busca provisión. ¿Qué le vamos a ofrecer a Dios? Si sabían, ¿verdad?, lo que dijo Jesús en San Lucas 12, versículo 15, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee, como mucha gente te lo presenta hoy día. Ese es un evangelio falso. Pero ¿cuántos sabemos que Dios siempre nos sorprende, hermanos? A veces nos sucede lo que le sucedió a los discípulos de Jesús en los días que él andaba predicando la palabra en su ministerio. ¿Cuántos hemos leído partes bíblicas así como lo que dijo San Marcos, ahí en San Marcos 6, versículo 52? ¿Se acuerdan que Jesús alimentó 5,000 personas? ¿Y qué tanto utilizó Jesús? 5 panes y 2 peces, hermanos. Con 7 mínimos elementos en las manos de Dios, miren, Él hace maravillas, hermanos. ¿Me puede por favor explicar esto usted? ¿Qué haría usted con 5 panes y 2 pescaditos? ¿Cuánta gente alimentaría? Dice usted, no, pues yo soy de 8 cilindros. Nomás me alcanzaría para mí. A Jesús le alcanzó para alimentar a miles, hermanos. ¿Cuál es la clave, pastor? En las manos de Dios. Todo lo que tenemos, pongámoslo en las manos de Dios, como lo vamos a ver hoy. Esta mujer se sintió amenazada por la difícil situación. Ella se sintió asfixiada, hermanos. Ella creyó que ya no tenía salida. No había opción humanamente reazonando, ¿verdad? Ella creyó que sus hijos iban a ser esclavizados, pero jamás imaginó que en el interior de su hogar, escuche bien lo que voy a decir, jamás imaginó que en el interior de su hogar, increíble y sobrenaturalmente, Dios iba a utilizar algo para cubrir todas sus necesidades. Dije, en el interior de su hogar, hermano. Así es que abra su corazoncito. Yo no sé qué tenga usted en el interior. A lo mejor usted piensa que usted no tiene nada. Sí, hablo de su hogar, pero también hablo de su templo. Váyame siguiendo con atención, hermanos. Dios siempre ha mostrado un interés especial por las viudas y por los huérfanos, sin excepción por todo su pueblo, hermanos. Dios desde siempre, en su misericordia, dice la Biblia en los Evangelios, ahí en San Mateo en el capítulo 5, que su misericordia incluso hace salir el sol, no solamente para justos, sino para injustos, y hace llover sobre buenos y sobre malos. Dije misericordia, no es lo mismo la misericordia que la gracia de Dios. ¿Por qué, pastor? La gracia de Dios es para salvación y la misericordia es para cubrir necesidades de propios y de extraños, de creyentes y no creyentes. ¿Cuál es la finalidad de parte de Dios? Que sepamos que hay un Dios que verdaderamente se humilla, nos ama, y aún siendo malos, Él sigue derramando su bendición, mis amados, para que vean que sí existe un Dios todopoderoso, único, hermano. La vida de una viuda, bíblicamente hablando, cada vez que usted mire la palabra viuda en la Biblia, mire el contexto, porque en su mayoría siempre representa a alguien, siempre señala a alguien con muchísima necesidad, alguien muy necesitado, alguien que terrenalmente depende exclusivamente de alguien. Y curiosamente Dios siempre ha utilizado a sus siervos para atender a las viudas. Por decirlo, Eliseo, en su ministerio no solamente atendió a esta viuda que estamos mirando ahorita, sino también atendió ahí en Primera de Reyes 17 a otra viuda llamada la viuda de Sarepta, a quien incluso le resucitó un hijo también. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló de una viuda ahí en Lucas 18? Cuando él expresó la parábola de la necesidad para orar. Jesús dijo que esta viuda estaba necesitada. Esta viuda estaba siendo oprimida por un juez injusto y ella lo único que buscaba era que se le hiciera justicia. Hágame justicia.
Entonces deducimos que las viudas efectivamente tenían mucha necesidad, ¿verdad? ¿Cuántos entendemos que usted y yo, espiritualmente hablando, también tenemos muchísima necesidad? Yo lo reconozco. Yo tengo necesidad todos los días de mi Dios. Yo me considero en una situación también, a veces, ¿verdad?, como una viuda necesitada. Yo todos los días necesito la gracia, la misericordia, la paciencia de Dios, el perdón de Dios. Todos los días desnudo mi corazón ante Dios, porque todos tenemos necesidad, ¿verdad? Pero vamos a seguir hablando de cómo Dios se desempeña. Dios hace como Él quiere, hermanos. No hay quien detenga su mano. Versículo 3, por favor, ahí en Segundo de Reyes 4, versículo 3. Él le dijo, es decir, el profeta Eliseo, ve y pide para ti vasijas prestadas. Escúcheme bien, Escúcheme bien, sígame con muchísima atención. Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías. Ponga mucha atención, vacías. Y no pocas. Si tú o yo hubiéramos estado en el lugar de esta mujer, ¿cuántas vasijas hubiéramos conseguido, hermanos? ¿Cuántas hubiéramos creído que eran suficientes para nosotros? Acuérdense bien que es bien importante entender que la bendición de Dios que se recibiría por fe sería en base a las vasijas o a los recipientes que ella consideraría que eran suficientes para su necesidad. Miren, a veces no somos puntuales para obedecer. A veces no le ponemos atención a la instrucción. A veces nomás escuchamos las palabras, pero no les hacemos caso, hermanos. Es importante pararse, es importante escuchar, es importante meditar. ¿Qué me están diciendo? ¿Qué se necesita? ¿Cómo me lo dijo? ¿Por qué me lo dijo? A veces no le ponemos atención a la encomienda, porque en sí una encomienda divina, vuelvo y reitero, es para nuestra propia bendición. A veces tenemos necesidad, pero es nuestra mínima, nuestra obediencia a veces. A veces bloqueamos la bendición por no ponerle atención a toda la instrucción y seguirla al pie de la letra, hermanos. Él le dijo, mujer, escúchame bien lo que te voy a decir. Esto es de parte de Dios, esto no es mío. Yo estoy diciendo palabras dirigidas de parte de Dios. Yo soy profeta. Un profeta era la misma boca de Dios. Escucha lo que te digo. Ve con tus vecinos. Ah, es que me da pena. Ve con tus vecinos. Me da pena. Ve con tus vecinos. Recuerda la necesidad que tienes. Pídeles prestados. No les pidas regalado, pídeles prestado. Pídeles vasijas, vacías completamente. Y mira, no se te olvide de conseguir todas las que puedas. ¿Cuántas hubieras conseguido usted? ¿Cuántas hubieras conseguido? Dice la palabra de Dios ahí en Segundo de Reyes 4, versículos del 4 al 5. Entra luego, le sigue dando instrucciones, Es bien importante ponerle mucha atención a la palabra de Dios. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Yo les dije casi al principio, nosotros tenemos áreas que tenemos que seguir limpiando, hermanos. Y es muy interesante y muy esencial entender los tiempos que Dios nos provee. Estamos aún dentro. Estamos aún parcialmente o completamente en un encierro todavía. Fíjense lo que a Dios le place hacer. Sigamos simplemente la instrucción bíblica. Enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Versículo 5. Y se fue la mujer y efectivamente cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Ella obedeció la instrucción del profeta, hermanos. Ahora escucha bien lo que voy a decir.
la orden de llenar las vasijas a puerta cerrada nos está confirmando claramente que el milagro no fue un espectáculo público, hermanos. Dios cuando obra, Dios cuando hace milagros, Dios cuando nos cubre una necesidad, Él no está intentando de hacer espectáculos públicos para vender publicidad, ya que ni siquiera el profeta Eliseo estuvo ahí dentro vamos a ver si el milagro sucede. ¿Y qué creen que fue del profeta o qué onda? No vayan a pensar que el milagro fue del profeta. El profeta se quedó fuera, pero la omnipresencia de Dios siempre está dentro, hermanos. Porque a veces ponemos la mirada en hombre. Oye, ven, por favor, puedes orar por mí, pero métete y toca, ¿no? Como que si fuéramos nosotros los que lleváramos la bendición, que en sí la tenemos, pero la recibimos, simplemente la otorgamos. Cuando ponemos manos, somos instrumentos de parte de Dios, somos un tubo en cual Dios divinamente simplemente transmite la bendición. Haz de cuenta así, ¿no? Gracias, Señor. Yo la entrego. Yo simplemente hice mi servicio. Y la mujer se encerró, dice la palabra del Señor. Este milagro jamás fue un truco mágico, sino más bien fue un portentoso milagro de parte de Dios para que Dios se vuelva a representar como el único proveedor, hermanos. Dios siempre satisface nuestras necesidades en privado y en secreto. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí en Mateo capítulo 6, versículo 6, cuando Jesús enseñó a orar? Dice, mas cuando tú ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, cierra la puerta, ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Fíjense cómo esta mujer obedeció a la instrucción bíblica. Y después salió a vender el aceite. Ella y sus hijos hicieron las cosas en secreto. Y Dios le dijo, sí, mujer, es tiempo de cubrir tu necesidad, es tiempo de exaltarte. Haz simplemente la instrucción que yo te di por medio de mi profeta. Esa participación familiar, mis amados, en ese milagro familiar, en ese milagro sobrenatural, y la ausencia del profeta, servían para que ella se diera cuenta que solamente el poder de Dios es capaz de es capaz de resolver todo tipo de problema, hermanos. Que solamente viene el favor de parte de la mano de Dios. ¿Ok? Quiero leerles el versículo 7, el versículo 6, por favor. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Fíjense nomás, ella esperaba más vasijas. Se emocionó, empezó a llenar una, llenó la segunda, llenó una tercera, llenó 5, llenó 10, no dice cuántas, pero ella se emocionó. Miró que todas estaban llenando porque, mis amados, Dios nos sorprende. Dios nos sorprende, hermanos. Y nos sorprende ahí en lo secreto. No tenemos que andar tocando trompeta. Ahí en lo secreto de nuestro corazón, ahí en lo secreto de nuestro hogar. Ahí sigue siendo Dios. Y ella se emocionó y le dice a sus hijos, tráeme aún otras vasijas. En otras palabras, y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Noten, ¿verdad?, que ella, muy probable de su corazón, quiso llenar más. Y le dijo, mamá, ¿por qué no fuimos un poquitito más allá? Había como 5 o 10 vecinos que nos hubieran prestado a lo mejor otras 10 vasijas, otras 15 vasijas. Pero bueno, mami, esas fueron las que tú decidiste. Hágase de acuerdo a tu fe, le dijo Jesús a una mujer que quería ser sanada. Así nos dice el Señor, hágase de acuerdo a lo que tú consideras. ¿Se dan cuenta, mis amados, por qué a veces en momentos grandes de crisis social, en momentos cuando hay crisis política, así como ahorita, ¿no? En momentos de crisis económica,
Es tan pero tan fácil angustiarse y buscar falsas y rápidas soluciones en lo público. Es bien fácil, hermano. Es bien facilísimo caer en angustia, en ese afán, y comenzamos a buscar cosas falsas y rápidas soluciones en lo público. Y Dios te dice, espérate, espérate. ¿A dónde vas a ir? No tienes que correr. Como cualquier familia de nuestra época, aquí encontramos, mis amados, a una familia muy, pero muy necesitada. Saliendo adelante, hermanos, en el peor momento de la crisis. Cuando esta mujer pensaba que ya no tenía salida, cuando esta mujer pensaba que se iba a quedar sin sus 2 hijos, y lo peor, pensaba que no tenía absolutamente nada en su casa. Ella pensaba, hermanos, ¿no? Hagan de cuenta que aquí en mi hogar nomás tengo esta botellita con este mínimo de agua. ¿Y qué tienes ahí en tu hogar, Marco? No, pues mira, es lo único que me acompaña nomás. Esta eh, insignificante botellita con un 10% de agua. Imagínate, hermano, ¿te das cuenta hasta dónde a veces reducimos el poderío de un Dios que todo lo puede? Dios puede hacer muchísimas cosas. Si a Él le place, hermanos, Él puede hacer una alberca con esta agua, hermanos, porque Él es Dios. Él puede hacer y puede deshacer, hermanos. Para Él no hay ningún problema definitivamente, ¿no? Cuando esta mujer pensó que la vida no le sonreía, cuando pensó que todo era imposible, apareció Dios, hermanos. Y muy probable hoy hay muchas personas que me están escuchando, a lo mejor usted que me está escuchando por ahí, en cualquier parte, en cualquier rincón del mundo, piensa que no le está sonriendo la vida, ¿verdad? Hoy un hermano en Cristo me mandó una fotografía de gente que está sufriendo allá en Colombia, son venezolanos, y están sufriendo en Colombia, hermanos. Fueron como inmigrantes a Colombia tratando de buscar un trabajito, pero con el asunto político y con el asunto de la pandemia y todo ese tipo de cosas, no han podido regresar a su país. Ellos quieren regresar y nomás se situaron por ahí nomás, ahí en una orilla de un campo. Se están tratando de quitar el agua con sábanas, con cualquier tipo ahí de protección. El sol y el agua se la están tratando de quitar ahí debajo de los arbolitos, ¿no? Con lo mínimo, hermanos. Pero ¿cuántos saben que Dios tiene cuidado de todos, mis amados? ¿Cuántos saben que Dios no tiene barreras? Dios no tiene distancias. Dios no tiene fronteras, como lo voy a predicar el próximo domingo. La voluntad, el poderío, la provisión de Dios está en todo lugar. Y es necesario que le creamos, dice la Biblia en el libro de Hebreos, que todo aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, es necesario que crea que le existe, debes de creer. Y oramos por esos hermanos. Y aunque no sean hermanos en Cristo, oramos por toda esa gente que está sufriendo, hermano. Esta mujer estaba enfrentando su peor crisis. Yo no sé cuál haya sido tu crisis más difícil, hermano. Yo no lo sé. No sé, ¿verdad? No conozco tu vida. ¿Puedes poner música de fondo, por favor? No conozco tu vida, mi amado. Pero yo quiero presentarte al Dios que todo lo puede, al Dios de toda provisión, al Dios que hace de acuerdo a nuestra fe. Porque dice la Biblia que sin fe, Hebreos 11, es imposible, hermanos. Es imposible agradar a Dios. Y usted y yo tenemos que ejercitar nuestra fe. Debemos de creer, mis amados. Yo no sé cuál sea la peor crisis que tú hayas pasado, pero yo quiero dejarte, ¿verdad?, estos principios en tu corazoncito para que todas las familias cristianas, sin excepción,
Mejor dicho, todas las familias cristianas sin excepción tenemos nuestros propios problemas que resolver con la ayuda de Dios, hermanos. Todos, todos, todos sin excepción. Miren, esta familia de esta viuda, su problema era un problema familiar. Había muerto el padre. En el área económica también tenía un problema. Tenía deudas pendientes. No se dice cómo se endeudaron ahí, tampoco no da indicios de cómo se endeudó, pero tenía una deuda, había un problema económico. Y también tenía un problema social. ¿Cuál era? Iba a perder a sus hijos, hermanos. Gloria al Señor que buscaron sabiamente la dirección divina para encontrar respuestas por medio de un siervo de Dios, hermanos. Miren, ella no acudió a un banquero o a un prestamista, ¿eh? Ella jamás acudió a un brujo o a un espiritista, ni menos corrió a refugiarse en una religión, hermanos. Solamente se encerraron y toda la familia se puso a trabajar. Toda la familia expuso su granito de arena, hermanos. ¿Y quién trajo la solución? Dios. Buscaron vasijas, recogieron aceite y lo vendieron. ¿Qué estamos haciendo, familias cristianas? Estamos trabajando como familia aquí dentro, estamos siendo perfeccionados, estamos laborando como familia en Cristo, como cristianos en el Señor. ¿Qué estamos haciendo? Así como lo hizo esa viuda con sus 2 hijos. Nos estamos limpiando en esa área tan importante, porque mucha gente ha dejado de creerle a Dios, ¿no? Mucha gente ha puesto en duda, en tela de duda o en tela de juicio el poder de Dios. El trabajo es un deber social y es un mandato divino, hermanos. Debemos de trabajar, dice la Biblia en 1 de Timoteo 5, versículo 8, que todos debemos de trabajar, el que no trabaje, que no coma. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 10 también. A Dios le place que trabajemos. Debemos de trabajar el área espiritual, el área de nuestro corazón, hermanos. Esta área, el alma, hermanos, lo impalpable de parte de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a recibir los beneficios que también recibió esta familia, hermanos. ¿Cuáles fueron, pastor? Miren, los beneficios que le vinieron después de que resolvieron estos conflictos. Punto número 1, libró a sus hijos de ser esclavizados. Los libró de la mano del acreedor. Número 2, pagó sus deudas, hermanos. Y yo te quiero dejar con este principio en tu corazón. Usted y yo éramos esclavizados en el mundo. Dice Efesios capítulo 2, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos esclavizados, éramos esclavizados de esta condición pecaminosa. Estábamos esclavizados. Estábamos engañados por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Esta mujer no quería mirar esclavizados a sus hijos y buscó la libertad, la encontró en el Señor. ¿Y qué sucedió posteriormente? Lo cantábamos hace ratito. Saldó las deudas. Saldó la deuda, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere venir a hacer con nosotros en base a la obediencia. Saldar la deuda. ¿Cuál deuda, pastor? Primeramente, la deuda eterna. La deuda eterna, hermanos. Eso es lo que quiere hacer nuestro Dios. Enseñémosle a nuestros hijos a no ser esclavizados de este mundo y prediquémosles, enseñémosle que el único que salda deuda se llama Jesús. Dios salda deudas de la viuda, Dios salda deudas de cualquier necesitado, Dios salda todo tipo de deuda, hermanos. A Él le place, a Él lo hace. Tenemos que ser sabios, ¿no? Yo no le estoy mandando a que usted se endeude y que Dios va a llegar atrás de usted a cubrir sus negligencias. No. No me malinterprete, hermano. No. Dios nos dio una inteligencia, Dios nos dio su palabra para ser sabios y entendidos. Y Él nos manda desafíos. Él quiere que limpiemos esa área, hermanos, ¿verdad? Así es de que todos tenemos problemas. Lo primero que debemos de hacer es
acudir a Dios con fe y con obediencia. Trabajar, esforzarse y con paciencia y perseverancia seguir caminando, hermanos. Miren, Dios no espera menos, voy a terminar con esto, Dios no espera menos que como hijos paguemos todas nuestras deudas. Cuando yo inicié este tema, yo les dije, cuando Dios me llamó, Dios sacó cositas porque yo le dije, Señor, yo quiero estar bien delante de ti. Yo no quiero deber nada, mi Dios, nada, ni espiritual, ni materialmente o terrenalmente. Y empezaron a venir, ahí te van entonces. Y las tomé, las recibí, hermanos. Sí, o sea, Dios me dio el dinero, ahí está. No tenía dinero, pero tampoco debía. Y ese es Dios, hermano. No tenemos en abundancia tal vez, pero tampoco debemos. Y ahí está la mano de Dios. Dios quiere que paguemos todas nuestras deudas, hermanos. Él le ayudó a esta viuda a pagar, ¿verdad que sí? Muy bien. Sin importar lo incómodo o lo difícil que sea, porque mucha gente no quiere pagar, no quiere saldar. Es que eso es bien incómodo, es que eso es muy difícil. Para Dios no hay imposible, lo tenemos que hacer. Él provee lo necesario, los medios, cuando por fe actuamos, hermanos. La cantidad de aceite que recibió fue proporcional a la fe que demostró por la cantidad de vasijas que pidió prestadas. Yo te hice una pregunta hace ratito. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué tan grande es tu necesidad? Tú que no tienes provisión por ningún lado. Créele a Dios. Créele a Dios. Y estando aquí dentro, preparemos nuestro corazón y consigue todas las vasijas que tú quieras. Porque en base a eso, es como Dios nos va a dar para que nos alcance. Termino leyendo el versículo 7, dice, y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Vean, hermanos, ¿se dan cuenta? Dios sobreabunda, hermanos, simplemente debemos de creerle. El Espíritu Santo de Dios en muchas partes bíblicas, especialmente en el Antiguo Testamento, es simbolismo del aceite. Acuérdense que con aceite ungían a los reyes, ungían a sacerdotes, ¿ok? Ungían a gente que le iba a servir a Dios, ¿ok? Y el Espíritu Santo, el aceite era representación del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia en el libro de San Juan, primera de San Juan, que hoy tenemos la unción, ¿de quién? Del Santo, hermanos. ¿Qué nos hace falta, mis amados? ¿Qué le hace falta a esta vasija? ¿Qué le hace falta a esta vasija, mis amados? ¿Tenemos el Espíritu Santo de Dios? ¿Tenemos al mismo Dios dentro de nosotros? Casi nada, ¿verdad que no? Al principio yo les decía, mira, a la mujer se le hizo... Estoy ironizando, hermanos. ¿Se dan cuenta, mis amados, dónde dejamos a Dios cuando Dios mismo está dentro de nosotros? Como ese aceite en la vasija. Dios es maravilloso, hermanos. Yo quiero orar por usted. Si usted no ha sido salvo, si usted no ha recibido al Señor, quiero invitarle. Quiero que cierre sus ojos ahí conmigo. Vamos a orar. Si usted no ha tenido ese encuentro divino de parte de Dios, yo lo invito a que ore conmigo. ¿Qué le parece? Levante sus manitas ahí. Si hay peticiones, por favor. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, mi Dios. Te damos gracias, oh Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, mi Dios, porque en ti encontramos solamente la verdadera provisión. Mi Dios, si hay hoy personas que están abriendo su corazón y te piden de lo más profundo, que tú los perdones, te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú los recibas. Dile ahí con convicción, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, mi Dios, de todos mis pecados, de esta vida tan sucia que he llevado, esta vida de incredulidad que yo llevé por muchos años. Perdóname, Señor. Hoy he entendido que tú no tienes límites, que tú no tienes barreras ni fronteras
y tú eres la única provisión. Y lo primero que tú otorgas es saldar mis deudas, esas deudas que pagaste en la cruz, Señor Jesús. Y no solamente pagas, sino todavía agregas, Dios Todopoderoso, provisión. Señor, te doy gracias para que en esta hora todas aquellas personas que te están dando su vida tengan un seguimiento, mi Dios, que no se despeguen de tu palabra, que sigan leyendo tu palabra, que sigan escuchando las predicaciones, que sigan, mi Dios, cerca de tu cuerpo. Tú que los has recibido, oh Dios, como partes del cuerpo de Cristo Jesús, que no se despeguen, mi Dios, porque no hay ningún miembro, no hay ningún llamado miembro que se atreva a despegarse del cuerpo, Señor. Somos uno en ti. Formamos tu cuerpo, Señor Jesús, aquí en la tierra. Y gracias por perdonarlos. Dile ahí, gracias, Señor, por perdonarme y por darme un lugar en el cielo. Gracias, Señor, mi Dios. Señor, también oramos porque tú le des consuelo a todas las familias. Hoy día hemos experimentado muchos disturbios, muchos saqueos, muchas pérdidas económicas, mi Dios. Te pido en nombre de Cristo Jesús que tú traigas bonanza, traigas paz. Y sobre todas las cosas, entra a sus corazones para que ellos verdaderamente obtengan esa paz, mi Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por controlar todas y cada una de las situaciones, mi Dios. Gracias, Señor, mi Dios. Te damos la gloria y te damos la honra. La alabanza es tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.